Al final del túnel, info en estado puro. A ver, esta se me hace complicada, porque te debería decir que es un catedrático, que es un académico, que es parte del ENACOM, pero eso es la cuarta parte de lo que él es. Es un tipo bravo, es un tipo profundo, no son antagónicos, es un tipo preciso, concreto, demoledor cuando quiere, pero con un corazón de dulce leche cuando tiene ganas también. Tiene todas las facetas que tiene un buen comunicador y todas las facetas que tiene un buen docente, pero por sobre todo tiene todas las facetas que tiene un buen tipo. Y digo esto con más de 10 años de amistad, que él me permite usar la palabra amistad, para mí es un amigo, porque yo no estaría donde estoy si no fuera por él. Se llama Luis Lázaro y les doy con esta nota una parte de mi corazón. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por tanto mimo, pero bueno, lo tuyo es tuyo, te lo has ganado en buena ley, laburando, rompiéndote el traste, ¿Querés que te gritando. recuerde? ¿Querés que te recuerde las cosas No, que hiciste? a lo sumo nada, te acompañamos una parte del camino, pero lo que has hecho vos por tu cuenta es maravilloso. Así que gracias igual por la presentación. Yo tengo que hablar de Luis y no puedo dejar de hablar de su mujer. Perdón que lo digo públicamente, pero yo la amo y no lo voy a negar. Que Dios me perdone y vos también, Te pero yo perdono, sí, le sí. tengo un profundo amor y no lo voy a negar. Para mí es una de las mujeres más brillantes de todo este país y la mujer que más sabe de medios en todo este país, pese a que esté fuera de la gestión todo el tiempo, ¿no? Pero es la mujer que más sabe de medios en todo este país. Bueno, pero hablando de medios, también sos un especialista en educación y estuviste escribiendo. Y cuando Lázaro escribe, te empiezan a alinear los planetas. ¿Qué estuviste haciendo? Mira, primero, bueno, la verdad que tuviste una generosidad en la presentación y te cuento, te agradezco por eso, ¿no? Te cuento que esta es una historia que trata de saldar una deuda que yo tenía conmigo mismo, pero también con políticas públicas que se hicieron en este país, en la Argentina, y que no se conocen demasiado, y que tienen que ver con el cruce de la comunicación y la educación, que empieza para nosotros en un periodo que tiene que ver con la gestión de Gustavo López allá por el año 2000 en el viejo Comité Federal de Radiodifusión, el viejo CONFER, cuando además de, bueno, tratar de lidiar con lo que el neoliberalismo había dejado en la Argentina, digamos, tanto en materia económica y social como en materia, digamos, de concentración de medios y, digamos, y tratábamos de modificar la ley de la dictadura que todavía estaba vigente de manera inconcebible en nuestro país. Perdón, Eh, Luis. No me estás hablando de la época de Macri, ¿no? no, te estoy hablando de digamos, el primer turno del neoliberalismo que fue demasiado largo en este país, duró casi 10 años, de 1989 a fines del 99, y por supuesto que en el turno siguiente, que sería el 2015 al 2019, esa historia se repitió. Pero yo te estoy contando, digamos, la génesis de este libro, de este trabajo. No, no, disculpa mi ignorancia, como yo vi tantas similitudes y que por ahí me está hablando de Macri, pero no. Mirá, tanta similitud que los dos empezaron con decretos y con medidas dedicadas a favorecer la concentración de medios, con nombre y apellido en ambos casos, porque el turno del neoliberalismo con el menemismo empezó derogando la prohibición de propiedad cruzada de periódicos y medios electrónicos que impedía a Mañeto tener sus multimedios, y el turno del macrismo empezó justamente con un decreto de necesidad de urgencia que fue un traje a medida para que el grupo Clarín no tuviera que despojarse de ninguno de los medios con los cuales había formado una posición monopólica que hasta la propia Corte Suprema en 2013 consideró un peligro para la libertad de expresión. Ahora, Pero ahora volvemos al para... libro, pero antes de volver al libro, Sí. ¿te das cuenta que todo gira en torno a lo mismo, gira en torno a la guita? Porque ni siquiera es que van atrás de otra cosa. Ellos tienen el poder que lo dan por sentado, me refiero a Clarín y a los medios hegemónicos, y después van por la guita. Pero es como automático, van primero por el poder
y ya tiene después por la plata. Fíjate lo que pasó hace algunos días que tuvimos un revés. Digo, tuvimos porque me siento parte de tu gestión. Sabés que te quiero profundamente, al igual que a Susana, Pacheco y tu mujer. Lo digo por si me cortamos en el video, porque tuve un problemita de que se nos jugó la compu, así que podemos tener que cortar. Y Susana en esta nota va a estar, sí o sí, de una forma o de otra. Entonces, lo digo de nuevo por las dudas. Hace poco nos tiraron para atrás legalmente un decreto del presidente. Sí, pero bueno, a ver, digo, para retomar el hilo de tu historia en relación con el tema de la guita, yo te diría que ni siquiera es la guita. Y te voy a decir por qué. Porque al cabo de ese periodo neoliberal, el Grupo Clarín, que saludó fervorosamente esas políticas de ajuste, de privatizaciones, de desnacionalización de la producción, terminó con 22 pedidos de quiebra, es decir, completamente endeudado, pidiendo la palangana y la cacerola, y hubo que dictar una ley, que fue la Ley de Industrias Culturales, y también reformar la Ley de Quiebras, para que el grupo pudiera subsistir económicamente. Ahora, el paso siguiente de la subsistencia económica fue entregarles la caja de la concentración del negocio del cable mediante la fusión de Multicanal y Cablevisión, gesto que tuvo Néstor Kirchner con este sector, y por lo tanto el problema de la guita estaba resuelto. Lo que empieza ahí es una lucha por el poder directamente, y es lo que vemos hoy, ¿no? Es lo que vemos hoy como continuidad de aquella experiencia, agravada y profundizada por la situación que el macrismo generó, fomentando la propiedad cruzada de multimedios y telecomunicaciones, ¿no? Es decir, generando todavía un proceso muchísimo mayor que aquel que la Corte Suprema en 2013 había declarado inconstitucional, O sea, ¿no? Clarín es peor hoy que lo que era en 2013. ¿Puedo decirlo así? ¿Puedo titular eso? Desde el punto de vista de la guita es muchísimo más poderoso. Lo que yo quiero decir es que su propósito a estas alturas, más que la guita, que ya la tiene, me parece que es el poder, ¿no? Y este es un poder que se expresa no solo en el terreno económico, sino, como bien sabes, en el plano judicial, con el tema del lawfare, con distintas, digamos, jugadas que tienen que ver con el mundo empresarial y con desestabilizar o intentar impedir la gestión del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Es decir, como un intento desesperado de volver al paradigma neoliberal. Y ahí es Es como, ahí es donde un libro como el tuyo lo puede preocupar. Ahora vamos a contarme de qué va el no, libro. yo no Pero yo creo, creo que yo lo creo puede que preocupar, ¿eh? es un libro más dedicado a nosotros, a pensar nosotros algunas cosas, porque tiene que ver con recuperar una historia, y esa historia tiene que ver con un programa que iniciamos en el año 2000, que se llamó de radios en escuelas rurales y de frontera, Sí. a partir de que encontramos un montón de escuelas perdidos en medio del desierto, de la nada, de la montaña, que ponían emisoras de radio. Y entonces nos interrogamos sobre eso. Lo que sí puede tener relación es esto, Jorge, te lo voy a decir así, que es un poco el corazón del libro, que se llama La radio como mediación pedagógica en la educación, es de editorial Teseo, es de acceso libre, se puede consultar y descargar directamente de la página de la editorial, y tiene que ver con Como en la que, página de la editorial, así hacemos un grafo y la ponemos como corresponde. dale, exactamente, es editorial Teseo. Después te mando escrito el link para que lo sobreimpriman. Perfecto, porque me interesa que pongamos bien la página para que la gente tenga acceso. Este libro, más allá de ser una herramienta de análisis de algo que se hizo en todos los lugares de Argentina, me consta, porque como decías hace un rato, no sé si lo quedó, pero por la duda lo digo yo, empezó en Chaco la experiencia, y Ujú. no es menor este dato, porque Puerto sí, Bermejo, para ser más preciso. cosa que no me acuerdo de todo eso, ¿eh? No sé si viene, no sé si viene la génesis, pero me acuerdo de todo eso, de cómo lo Buenísimo. fueron generando vos, Susana, y un grupo de personas también, incluido el propio Capitanich, Exactamente. si no mal recuerdo, ¿no? Sí, sí. Este, eh, Creo que en la primera época, en el primer caso, estaba todavía Rosas en el gobierno. Es ¿Cómo decir, fue con eso? bueno, por eso digo que fue un proyecto que abarcó distintas regiones de todo el país. Después tuvimos en Misiones, que era una provincia peronista,
estuvimos en Jujuy, estuvimos en Corrientes, estuvimos en muchísimos lugares, con el foco puesto no tanto en la gestión política del gobierno de turno, sino con el foco puesto en los docentes, en los pibes, en las experiencias que estaban haciendo con la comunicación y la educación. Y voy a esto, porque nosotros en definitiva trabajamos para democratizar un modelo de comunicación completamente autoritario y vertical, ¿sí? Que viene de un centro de poder omnipotente que baja un discurso, y también con un modelo educativo vertical que se sostiene en el pensamiento de que todo el conocimiento viene de arriba y que los pibes son bancos vacíos que no tienen nada en la cabeza, que no tienen historia, que no tienen nada, ¿no? Entonces, la radio lo que hace es permitir a los chicos construir su realidad, hablar de su realidad, construir su historia, y de esa manera aprenden, ¿no? Y este es un poco lo que el libro quiere destacar. A ver, Luis, voy a hacer autorreferencial, no tiene que ver con el proyecto ni con el libro. Repetime el nombre del libro antes de que te cuente la historia, pero te voy a contar una historia que va a tener que ver con esto. La Repetime. radio como mediación pedagógica en la educación. Ese es el título, editorial Teseo. ¿Cómo se escribe TC? Teseo, T-E-S-E-O. Repetilo, TC. T-E-S-E-O. Bueno, ahí lo tenés, te lo vamos a poner en un graph en un rato. Dale. Seguramente acá abajo, pero para que lo tengas claro. ¿A quién quieres que llegue este libro? ¿Cuál es tu sueño? ¿A quién quieres que llegue? ¿Cuál es tu sueño? No, mi sueño es que sirva también para pensar un modelo educativo distinto, para que sirva a la construcción de las identidades locales, es decir, cada ciudad, te diría, cada pueblo de nuestro país es un mundo en particular, tiene su historia. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Bermejo, recuperamos algunas de las historias que tenían que ver con los combatientes de Malvinas, que todavía vivían en ese lugar de la provincia de Chaco, con las cooperativas que había de artesanos y pescadores en esa zona, con los jubilados, con los que tenían la memoria del pueblo que se inundó, ¿te acordás? Porque ahí hubo un pueblo que fue tapado completamente por la creciente y se construyó un pueblo nuevo, por eso está a 5 kilómetros del lugar original donde se fundó Puerto Bermejo. ¿Hablaste con Trota de esto? Sí, sé que tenés buena llegada a todo el gobierno, porque además... Mira, cuando empezó el gobierno le mandé un brief del trabajo, el libro no estaba publicado. Lo que pasa es que después nos agarró la pandemia. Y ahora, para que estamos en tele, vos sos profesor universitario, sos un tipo muy formado. Explicarle a la señora que está en televisión a las 7 de la tarde que es un brief. Un brief quiere decir un resumen, ¿no? Es decir, un papel, una hojita donde dice, mira, todas estas cosas son parte de una experiencia que a lo mejor se podría aprovechar. Pero bueno, digo, la situación después que nos atravesó con la cuestión sanitaria y todo eso, la pandemia, en fin, la verdad es que, bueno, complicó un poco las cosas, ¿no? De todos modos, yo seguí trabajando y finalmente logré hace un mes más o menos que el libro se pudiera publicar, que estuviera relativamente terminado, y ahí se cuenta la historia larga y la historia corta. La historia larga empieza en los años 40 del siglo XX, es decir, cuando la radio se usaba para las campañas de alfabetización de los campesinos en América Latina. Son millones de personas las que se alfabetizaron, que aprendieron a leer y escribir con programas de radio en toda América Latina. La última experiencia de ese tipo, yo tuve, digamos, la posibilidad de compartirla, fue 1981 en Nicaragua, la Cruzada Nacional de Alfabetización, ¿no? Que tenía sus programas de radio y un ejército de capacitadores y cartillas que iban lugar por lugar, pueblito por pueblito, enseñando a leer y escribir. En el caso más reciente de la radio, ya no es una M, es una FM. La FM es un medio local, es un medio más accesible, y es el lugar que los chicos usan para construir, contar sus historias, contar sus anécdotas, también contar la historia del lugar, ¿no? Y eso genera un sujeto educativo. Un sujeto educativo que empieza a tener idea de cómo construirse socialmente, cómo compartir cosas con los otros, cómo integrar comunitariamente el lugar donde vive,
¿Pero ¿no? la pandemia no nos llevó exactamente a ese lugar también? Digo, a que la radio y los medios tomaran algo de eso. Yo pienso porque efectivamente esta experiencia se retoma después en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene un capítulo educativo, de radios educativas, ¿no? Y de emisoras educativas. Se Perdona mi retoma ignorancia, también, ¿te referís a la ley que Macri hizo pelota? absolutamente, no solo hizo pelota la ley, sino los programas que le daban contenido, Conectar Igualdad, el programa de justamente de los centros de acción juvenil que el Ministerio de Sileón y Persica había implementado acompañando este proceso, ¿no? De las radios. Todo eso lo desmanteló después el macrismo, que todavía no entregó las computadoras que habían sido generadas para que llegaran justamente a los chicos que están iniciando el proceso de su formación escolar, ¿no? Así que son cosas en las cuales el gobierno de Alberto, y ahí sí el caso de Nico Trota y compañía, bueno, tuvieron que retomar absolutamente desde ahí el programa que había quedado desmantelado por el macrismo. Programa que formaste vos junto a un grupo de compañeros, no lo vas a decir vos, lo voy a decir yo, me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo porque estuve ahí sentado en el Consejo Federal de Comunicación de la mano de un mutuo amigo llamado Néstor Valle. Sí. Me senté varias veces en el Consejo Federal de Comunicación y todo el mundo decía, sigamos con el trabajo de Luis, sigamos con el trabajo de Luis, y así fue como muchas de estas cosas se llevaron a cabo. Ahora quiero ir a un punto fundamental y lo voy a poner en la autorreferencia, que no se debe hacer, pero lo voy a poner para que ustedes vean quién es Luis Lázaro y cómo hace en la práctica lo que dice en las palabras, por escrito y verbalmente. Cuando yo llego al Chaco, con muchas dificultades, con un montón de complejidades por mi discapacidad, creo que la tercera o cuarta persona que conozco es a Luis Lázaro. Mucho antes que a su mujer, que como ya dije es parte de mi vida más importante, lo conozco a él. Y empiezo a hacer un programa de radio, me acuerdo de una radio de aquí de la ciudad de Resistencia, y me metía en lugares difíciles, como creo que lo sigo haciendo, Doy fe que sí. y un buen día alguien me pregunta si no tengo miedo a que me censuren o a que pase algo. Viene este caballero, que en ese momento ya era parte de lo que en ese momento llamábamos AFCA, hoy el ENACOM, y me dijo, a vos nunca nadie te va a censurar. Y cualquier miedo que tengas, siempre nos tenés a nosotros. Porque nosotros creemos en la libertad como un hecho, no como palabras. Ese tipo es Luis Lázaro. Es un tremendo profesor, es un brillante académico, pero tiene unas pelotas del tamaño de un edificio. Perdón si no se debe decir eso en televisión, pero es así. Y lo quiero dejar muy claro porque ese es el tipo de cual te vas a bajar el libro si sos docente, si sos estudiante de comunicación, si sos estudiante de cualquier rama referida a lo social, tenés que leer ese libro porque está hablando de un tipo que puso el cuerpo, no solamente la boca. Lo quiero dejar en claro. Mira, Jorge, el derecho es de las personas, no es de los medios, de las empresas, de las instituciones, es de las personas. Entonces, el derecho a expresarte con libertad, lo mismo que el derecho de los chicos, ¿no? Al acceso a la educación, son derechos sociales que uno tiene que ejercer, de los cuales nos tenemos que apropiar. No podemos considerarlos como una gracia divina que nos vienen a tolerar, ¿no? Vienen a dejarnos hablar, a soportar que hablemos cosas incómodas o cosas que no gustan, porque parte de la democracia y parte de la libertad tiene que ver con eso. No con esta chantada que dicen ahora la libertad individual de movimiento, de no cumplir las reglas sanitarias, ¿no? De sectores adinerados que quieren irse de vacaciones y todo lo demás. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el derecho social, con el derecho de las personas, incluso con el derecho a acceder a la educación, aún en las situaciones difíciles que te pone una situación como la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, justamente de lo que se trata es de proteger el derecho a la vida, a la salud, y por lo tanto a la educación y a la comunicación. También quiero decir que una de las cosas que vos planteás, no sé si en este libro, pero sí en los anteriores, es el derecho al acceso a la información y la comunicación
para las entidades del tercer sector. Has elaborado mucho la temática de inclusión, me consta, lo has escrito incluso, y supongo que en este libro la parte de educación debe estar. Yo no pude leer todo el libro. Otra pregunta que te iba a hacer es si va a estar en audiolibro, o sea que debo Mirá, preguntarte. no todavía, te cuento que bueno, que estamos trabajando con el ISER y con la gente de la Biblioteca Parlante para recuperar esas prácticas que también el macrismo discontinuó, que eran los audiolibros, ¿no? Que justamente tienen el objeto de poder hacer accesibles contenidos para las personas no videntes o con problemas de vista, y estamos rescatando Para ese mí, proyecto. Claro, bueno, incluso muchos de nosotros que nos vamos poniendo viejos y cada vez vemos menos, dentro de unos años tal vez nos venga bien tener un audiolibro a mano. todos somos Este, plausibles más temprano que tarde de algún tipo de discapacidad en la vida por propio desgaste cronológico. Eso es absol- innegable. Todos van a tener algún tipo de discapacidad, lamentablemente. No se sí, lo estoy sí, diciendo a nadie, pero es un hecho fáctico. Todos van a tener algún tipo de discapacidad a lo largo del tiempo. Por eso, vos plantees las cosas con la claridad que las planteaste, es importante. Me acuerdo de reuniones con Raquel Tiramonti que hemos tenido en la vieja Conadis, que ahora la transformó en una agencia que no sí, sabemos dónde la sí. plata. Me acuerdo de reuniones que hemos tenido con miles de compañeros, con vos trabajando el tema de educación inclusiva como lo haces también ahora. ¿Este libro habla algo de eso? Mira, habla del derecho de los chicos a protagonizar su proceso escolar, independientemente de la condición en que se encuentren o de las dificultades que puedan tener. Justamente lo que el libro rescata son las experiencias que te diría en escuelas de todo el país, en Junín, en Villa Elisa, en Resistencia, en Luján, en Neuquén, qué sé yo, montones de lugares donde hemos estado haciendo estos trabajos, Olavarría, en fin, qué sé yo, me voy acordando de lugares, ¿no? Mismo en Monteagudo, provincia de Misiones, abajo de los Altos del Moconá. Y los pibes ahí, que en muchos casos son hijos de agricultores de la zona, porque no es una zona urbana, es una zona rural, tardan bastantes horas en llegar al colegio, y haber generado un medio de comunicación ahí les permitió recuperar una forma de comunicación con su familia, estando lejos, y además reconocerse como habitantes de una zona determinada del país. Ellos eligieron para su radio el nombre de Andresito Guacurarí. No sé si te suena el nombre, Jorgito, es el indio que peleó con los criollos en las luchas por la independencia en la zona del litoral, en la zona norte de la Argentina. Y entonces los pibes, bueno, recuperaron a Guacurarí, como los chicos de Bermejo recuperaron un árbol que había sido referencia de ese pueblo, que es el timbó, y le pusieron FM Timbó. Y los pibes de Pichanal, en Salta, que cantan el himno argentino en guaraní, te pone la piel de gallina, porque la verdad que es conmovedor, le pusieron FM Cheru, porque en guaraní Cheru quiere decir cacique, y ellos querían honrar al cacique, que era el anciano de esa tribu, ¿sí? En una escuela que es una escuela intercultural, que es una escuela bilingüe donde se aprenden los dos idiomas, ¿no? Es decir, eso es lo que te iguala, eso es lo que te hace sentir que tenés la posibilidad de acceder a la educación, pero a partir de reconocerte en tu cultura, en tu lugar, en el modo productivo donde vos estás, ¿no? Que son cosas distintas si estás en el norte, en el sur, en la Patagonia. En cada lugar hay una identidad cultural, hay una historia, y eso es lo que se rescata. Bueno, tengo una última, pero antes dame de nuevo dónde puede bajar la gente el libro y cómo se llama. El libro se llama La radio como mediación pedagógica en la educación, de editorial Teseo, Teseo, y lo pueden descargar en Teseo Press, que es el sitio de internet donde tiene esta editorial. Se registran como usuarios, crean una contraseña y gratuitamente pueden descargar el contenido del libro. ¿Te puedo correr 2 minutos de tema? Dele, sí, sí, claro. Hace falta otra ley de medios
necesitamos la misma ley de medios, hay que profundizar cosas, estamos siendo un poco laxos con el manejo de los grandes conglomerados mediáticos. Mirá, yo siempre he dicho que la ley necesita ser actualizada y sobre todo por el desastre, digamos, la afronta que le causó el macrismo a los postulados que son centrales de la ley en materia de comunicación, pero no solo en Argentina, sino en el mundo. Necesitamos una ley que de alguna manera ahora tiene que ponerse en línea con el decreto 690, que es lo que estamos discutiendo en sede judicial con los grupos más poderosos de la comunicación de la Argentina. A propósito, hoy me llegó la información, todavía no la pude profundizar, de que en Perú salió un pronunciamiento de la justicia a favor de la desconcentración de medios como manera de poder democratizar y fortalecer la libertad de expresión, lo cual me parece que es una señal saludable. Es lo mismo que en 2013 falló la Corte Suprema de Justicia cuando dijo que la adecuación de los grandes multimedios a una escala razonable para que todas las voces se puedan escuchar es una vía absolutamente válida para fortalecer la libertad de expresión. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que no solamente promover nuevas voces, sino evitar que las voces de los más poderosos impidan que se escuchen a los demás, ¿no? Y eso requiere de herramientas jurídicas, requiere de herramientas administrativas, y que deben ser hoy procesadas en el marco de lo que es la convergencia tecnológica, ¿no? Que nos permite a nosotros hacer radio por internet como estamos haciendo ahora, y que, digamos, las tecnologías y los recursos de la comunicación estén distribuidos de manera tal que el tipo que te da el servicio no te tenga agarrado del cogote con la televisión fija, la televisión paga, el servicio de internet, los contenidos, la conectividad, ¿no? Es decir, que no puedas escapar de ese condicionamiento, sino que tengas la libertad de poder elegir. Y esa es otra dimensión de la libertad que los liberales no quieren entender, ¿no? Es decir, No que le vos como conviene entenderlo, consumidor Luis, no no le conviene no puedas entender. elegir. Fíjate el fallo de la sala 2, ¿no? Que directamente ignora el derecho de los usuarios, que también es un derecho constitucional. Contale a la gente, Este, porque si no está enterada, cuál fue el fallo de la sala. Yo lo sé, por supuesto, pero contalo. No, tiene que ver con que a mediados del año pasado el Poder Ejecutivo, a través de un decreto de necesidad de urgencia, dispuso que el acceso a Internet y a la televisión paga fueran considerados como servicios públicos, como manera de ejercer el derecho humano a la comunicación, y que por lo tanto debían las tarifas ser, digamos, adoptadas de común acuerdo con el Estado Nacional o siguiendo las instrucciones del Estado Nacional, y creando una figura que es la prestación básica universal para que las personas de menores recursos no queden afuera de la comunicación como derecho y por ende del trabajo, de la salud, del estudio y de todo lo demás. Las empresas y los grupos mediáticos acudieron nuevamente a la justicia para evitar que el Estado pudiera regular y para, digamos, mantener el privilegio de poner en condiciones dominantes las tarifas que se le cantan. Y la justicia le dio la razón. ¿Lo puedo Entonces, poner en términos políticos? a ver. Fueron en contra de un decreto de Alberto que regulaba que vos pagaras menos de lo que a ellos se les canta, como te acaba de decir Luis, y fueron Sí. en contra del decreto. Primero fue Clarín, le dieron lo que de Clarín, y a través de eso fueron Telecentro y DirecTV. Y a partir de ahí, hasta fin de Exactamente. año, tienen la posibilidad de cobrarte lo que se les cante las Un ganas, voy a viva la decir, porque Pepa. estamos con un director de NACOM, no puedo decir otra palabra. Un viva la Pepa. Que si la gente tuviera opciones reales para elegir, tuviera libertad para elegir, entonces, bueno, no sería tan grave, no sería tan dramático. El problema es cuando vos permitiste primero que se generara una posición monopólica, una posición dominante sobre el mercado, que por lo tanto condiciona todo y no permite que la gente pueda elegir. Y además la prestación básica, que es para aquel que tiene una asignación universal por hijo, que es pensión, es monotributista social, es decir, mucha gente que está medio colgada en la lona, pasándola mal, y
y que tiene derecho también a comunicarse por vía de internet, a que los chicos puedan seguir el estudio a través de un portal, digamos, a través de clases virtuales, o tengan acceso a la salud o puedan hacer un trámite. Porque si no estamos creando una Argentina de primera y una Argentina de segunda, donde el 80% son ciudadanos descartables que no tienen derechos. La verdad no tengo mejor manera de cerrar esto, así que decime qué no te pregunté y cerrá como vos quieras. No, creo que hablamos un poquito de todo, de la historia, del presente, y bueno, solo diría que para recoger el guante de aquellos que están planteando la cantidad de legisladores que están en disputa a partir del año electoral, diría, bueno, fijémonos bien lo que hacemos y pensemos bien para ver cómo hacemos que ese 80% que nos queda fuera pueda estar adentro a partir de un Congreso que trabaje pensando en la inclusión, en la democracia y el federalismo. Fijémonos bien que esta coalición sea una coalición y no la decisión de unos sectores solamente, ¿no? Parece que tiene que ver con eso también. Lo digo yo, a mí me hago cargo. No, pero lo comparto plenamente. Es efectivamente así. Se Hay que vota decirlo, porque si no esa parece que unidad todo, política. parece que no hubiera discusión política, y la hay y es sana, pero hay que blanquearla también. La discusión política está bien. No está mal discutir de política. Si no, volvemos al señor que me dijo no tenés miedo que te saquen del aire hace 10 años atrás. Y la verdad que no hay que tener miedo a discutir política. Totalmente de acuerdo, Jorge, y yo pienso que la política tiene que volver a ser representación de los de abajo, es decir, expresar la voluntad popular. Eso debería ser el centro de la política. Bueno, ¿cómo te agradezco tantos años? No me queda más que Bueno, decir gracias. haceme propaganda del libro, que ya me la estás haciendo, así que muchas gracias. Igual el Agradecido libro soy es yo. gratuito, así que te hago propaganda por una cuestión en la que coincido. Ni siquiera es un negocio, ni siquiera para eso servimos, boludo. No servimos ni para eso, tal Ni cual, para vos lo eso, boludo. dijiste. No, Ellos señor. venden libros, son bestsellers, dan charlas, están Y en la gran librería, nosotros lo dejamos acá por internet. se descarga gratuito, mirá vos. Un negocio bárbaro. Somos un desastre, la suerte. Tal cual, tal cual. Te mando un abrazo grande y te agradezco de verdad mucho por tanto, porque no estaríamos donde estamos si no hubiera sido por tu apoyo y como ya dije el de Susana. Te agradezco yo, Jorgito, mil gracias. Un abrazo grande. Un placer. Al final del túnel, info en estado puro.